La función básica del aparato respiratorio es captar el oxígeno y eliminar el anhídrido carbónico. Para esto consta de dos estructuras fundamentales: un sistema intercambiador de gases y una bomba neumática. El sistema intercambiador de gases básicamente formado por el pulmón, formado por la barrera hematogaseosa. Por una parte tenemos el aire y por otra parte la sangre. El aire es renovado continuamente por el proceso de la ventilación y la sangre por el proceso de la circulación pulmonar. Y la bomba neumática está formada por la pared torácica, la jaula torácica, los músculos que movilizan esta jaula torácica, los centros nerviosos que controlan a estos músculos y los nervios que llevan las órdenes de los centros nerviosos a los músculos. Y una cosa importante, el sistema respiratorio responde a estímulos nerviosos y químicos. Cuando hablamos del aparato cardiovascular dijimos que tenía una misión básica y era llevar la cantidad suficiente de sangre que contenía la cantidad de oxígeno que necesitan los tejidos. El aparato respiratorio hace lo mismo, se encarga de llevar oxígeno de acuerdo a las necesidades del organismo, es decir, siempre ajusta la cantidad de oxígeno que va a proporcionar al organismo según la necesidad metabólica del sujeto. Si está en reposo necesitará menos cantidad de oxígeno, el aparato respiratorio trabajará menos y en caso de actividad mucho más. La barrera hematogaseosa está formada por una barrera muy delgada de 0.5 micrómetros, por una parte el capilar, por otra parte el alveolo. Esta es la barrera hematogaseosa, por una parte el capilar, por otra parte el alveolo. Yendo del capilar hacia el alveolo tenemos en primer lugar el endotelio capilar, la membrana basal endotelial, la membrana basal alveolar, la célula alveolar y la capa de surfactante y líquido que rodea el alveolo. Todas esas estructuras deben atravesar el aire para el gas para entrar o salir del organismo. Repetimos entonces: el endotelio, membrana basal endotelial, membrana basal epitelial alveolar, el epitelio alveolar y la capa de agua y surfactante que rodea el alveolo. Muchas veces las dos membranas basales se funden y solamente tenemos una membrana basal. Otras veces están separados si hay un intersticio, pero generalmente esta es la estructura básica, casi están adosadas las dos membranas basales. Bueno, en un poco más detalle lo mismo. La capa de líquido y surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal alveolar. Acá están confundidas las dos capas epiteliales, membranas basales, el endotelio. Entonces el oxígeno para ir del alveolo a la sangre debe atravesar todas estas estructuras y el anhídrido carbónico lo mismo. Un poco más detalladamente, la pared alveolar está formada por dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son los que forman la pared epitelial y están unidas unas a otras formando una pared continua. Y lo de neumocitos tipo 2 fabrican una sustancia muy importante para la función que es el surfactante. Entonces, neumocitos tipo 1 son las células epiteliales, neumocitos tipo 2 fabrican el surfactante. Aparte de eso encontramos también los macrófagos, que constituyen el mecanismo de defensa del alveolo, la jaula torácica. Dijimos que la bomba neumática está formada por la jaula torácica, los músculos que movilizan, aumentan o disminuyen el diámetro de esta jaula, los centros nerviosos que controlan estos músculos y los nervios que llevan las órdenes. Cuando hablamos de respiración, entendemos el intercambio de gases. Y al respecto se consideran dos tipos de respiraciones: una respiración intrínseca o interna y una respiración extrínseca o externa. La respiración intrínseca es el mecanismo como las células utilizan el oxígeno, o sea, son mecanismos que se llevan a cabo a nivel de la mitocondria. Respiración extrínseca es el intercambio de gas entre el ambiente y los tejidos. La respiración extrínseca comprende en primer lugar el intercambio de gas entre el ambiente y los pulmones, el intercambio entre los pulmones y los vasos sanguíneos y los capilares.
transporte a través del vaso sanguíneo y el intercambio a nivel tisular entre el capilar y los tejidos. Todo eso es respiración externa o extrínseca. Y esto se dirige a las células, a las mitocondrias. Acá es utilizar el oxígeno, constituyendo una respiración intrínseca. La respiración extrínseca es el transporte de oxígeno del ambiente hasta nivel celular. Y la respiración intrínseca, la utilización del oxígeno por las células. En el aire que ingresa a los pulmones debemos distinguir dos tipos de aires. Uno el inhalado, el otro exhalado. El aire inhalado básicamente tiene anhídrido carbónico, oxígeno, agua, nitrógeno. El aire exhalado, el aire inhalado básicamente tiene anhídrido carbónico y agua. Muy poca cantidad de anhídrido carbónico. Después vamos a ver la composición. Dijimos que el movimiento del gas en la barrera hemato-gaseosa era movilizada por el proceso de la ventilación. Vamos a ver una serie de aspectos en el estudio de la fisiología respiratoria. En primer lugar, el ingreso de aire desde la atmósfera hacia los pulmones, hacia los alveolos. El transporte de gases desde el alveolo hacia la sangre y de la sangre al alveolo. La correlación entre el aire que entra y la perfusión y la cantidad de sangre. Esto debe ser muy exacto, porque si entrara mucho aire y poca sangre, estarían perdiendo aire. Si entrara mucha sangre y poco aire, estarían perdiendo sangre. De modo que la relación debe ser muy estrecha, muy estricta entre el volumen de aire que ingresa y la perfusión de sangre. Después el transporte a través del árbol circulatorio, transporte a través de los capilares ya para llegar a los tejidos y la utilización de los tejidos. Obviamente el paso 7 no lo vamos a ver, no nos interesa la respiración intrínseca. Las vías aéreas, los anatomistas y los clínicos dividen en dos porciones, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Esto es muy importante porque la vía aérea superior comprende desde las fosas nasales hasta la epiglotis y la vía respiratoria inferior de la epiglotis hasta el alveolo. Esto es importante desde el punto de vista clínico porque las enfermedades, la patología que afecta al tracto respiratorio superior son diferentes al tracto respiratorio inferior. Al tracto respiratorio superior son banales las faringitis, amigdalitis, la gripe que continuamente nos afecta sin mayores consecuencias. En cambio, la patología de la vía respiratoria inferior ya es cosa seria. Son las neumonías, bronconeumonías, atelectasias, en fin, que son de gravedad. Eso es de interés clínico, interés anatómico. La vía respiratoria superior empieza en las fosas nasales, continúa por los cornetes, la faringe, la laringe y la tráquea, hasta acá la vía respiratoria superior. Incluye nariz, nasofaringe, laringe, tráquea y extratorácica, prácticamente hasta el epiglotis. Responsable para el calentamiento y la humidificación. Ustedes saben, los cornetes son estructuras muy irrigadas y eso permite que el aire sea calentado cuando pasa por los cornetes y por otra parte se humidifica. El aire que ingresa a los alveolos debe estar saturado al 100% de agua y debe estar a 37 grados de temperatura. Eso se logra justamente a la gran irrigación que sufren los cornetes. Respirar por la boca es más fácil que respirar por la nariz, hay menor resistencia, pero se obvia estos mecanismos de calentamiento y de defensa también, como veremos después, de defensa, calentamiento y humidificación del aire. Entonces, si bien es cierto, energéticamente es más fácil respirar por la boca, tiene sus inconvenientes. Esto es lo que decíamos, las fosas nasales, las vibrisas que protegen la entrada a las fosas nasales, los cornetes sumamente irrigados, por eso es un puñetazo en la nariz, hace sangrar bastante porque tiene bastante irrigación, y la faringe y la tráquea posterior. A nosotros nos interesa la división de la vía aérea en dos partes, la vía de conducción y la vía de intercambio. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, la vía respiratoria vamos a dividirla en dos porciones, la vía de conducción y la vía respiratoria. La vía de conducción incluye
tráquea hasta los bronquiolos terminales, bronquios principales, bronquios lobulares, bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales. Esta vía es solamente de conducción, no hay intercambio de gases. La tráquea, bronquiolos principales, derecho, izquierdo, bronquio derecho y más vulnerable a partículas extrañas, porque el bronquio es casi siempre cuando un sujeto se traga algún objeto o inhala algún objeto, se va al lado derecho, porque es más vertical con respecto al izquierdo. Bronquio principal, bronquiolos lobares. Una cosa interesante es que el árbol respiratorio se va dicotomizando, se va dividiendo de dos en dos. Hasta la generación 16 es solamente vía de conducción. El flujo es convectivo. Cuando hablamos del movimiento de los gases, vamos a ver que hay dos tipos de movimiento. Convectivo es obedeciendo a su gradiente de presión, o sea, la presión empuja en masa la masa gaseosa. Y todos se movilizan igual, el oxígeno, el anhídrido carbónico, todos se movilizan en masa. Eso es movimiento convectivo, obedeciendo a gradiente de presión. El otro tipo de transporte es de difusión. La difusión ya obedece cada una a las características moleculares de cada gas. Ya no es por gradiente de presión. Zona transicional y respiratoria, ya donde ocurre el intercambio de gas, concentraciones finales, generaciones finales en la vía aérea. A partir de bronquiolos respiratorios ya es la vía de respiratorio, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alveolos. Entonces, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales es vía de conducción, de los bronquiolos respiratorios hasta el alveolo, vía de intercambio gaseoso. Acá la difusión del aire es por el movimiento del aire es por difusión, ya no es convectivo. Bueno, abundando un poco más, decíamos que la vía respiratoria se iba dividiendo, dicotomizando de dos en dos. Hasta la generación 16 corresponde a la vía de conducción. A partir de la 17 hasta la 23 ya es zona de intercambio. La zona de conducción desde la tráquea a bronquiolos terminales no hay intercambio de gases. El transporte de gases por convección, repito, obedeciendo a gradiente de presión, constituye el espacio muerto anatómico. Enseguida vamos a hablar del espacio muerto anatómico. La zona respiratoria desde la generación 17 hasta la generación 23, desde los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos. Hay intercambio de gas alveolo capilar porque en la pared ya hay alveolos y por lo tanto hay intercambio. El gas se transporta por difusión. Difusión, como decíamos, es el movimiento de los gases obedeciendo a sus características moleculares, a sus características físicas y ya es propio de cada gas. Y es una gran superficie porque en cada división la superficie va aumentando de magnitud. Bueno, una vez más, hasta la generación 16 de construcción, a partir de la generación 17 hasta la 23 de intercambio. Hay intercambio porque los conductos bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, la pared está formada por alveolos y el alveolo que prácticamente es zona de respiración típica. Otra estructura característica de la anatomía de la vía respiratoria es esta estructura muy especial, son anillos elásticos, anillos cartilaginosos incompletos. O sea, la vía respiratoria es necesario que esté abierto, que no se cierre totalmente. Y por otra parte, la vía respiratoria debe graduar la cantidad de aire que ingresa o sale, para eso debe contar con un movimiento muscular. Si estuviera formado por anillos completos, sería imposible el aumento de inclusión de diámetro. Esta estructura de anillos incompletos y cerrado por una capa muscular le permite a la vía respiratoria aumentar o disminuir el tamaño. Vemos que es un diseño muy especial. Por una parte es rígido, impide que se cierre la vía respiratoria cuando se expira, cuando sale el aire, y por otra parte permite la graduación en diámetro de esta vía, ¿no? Por la contracción o dilatación de los músculos que cierran, completan este anillo. Decíamos que el lado derecho era vertical con respecto al bronquio derecho, con respecto al bronquio izquierdo, por eso las sustancias señaladas se van al lado derecho. Bueno, es para remarcar lo mismo. El epitelio bronquial está formado por un epitelio cilíndrico. Observamos tres tipos de células: un epitelio ciliado, cilíndrico,
unas células glandulares, células de Goblet se llaman, o células caliciformes le llaman algunas, que secreta el moco, y las células stem cell que están en las células basales que sirven para la renovación del epitelio. Este epitelio también continuamente se está renovando y lo hace a partir de las células stem cell que se encuentran en la base. Entonces repito, 3 tipos celulares: las células ciliadas epiteliales que secretan la parte. Una estructura muy importante que protege a la vía respiratoria es el moco, y el moco está constituido de 2 porciones, una porción mucosa y una porción líquida. La porción mucosa es secretada por las glándulas de Goblet, la célula de Goblet. La porción líquida, la porción serosa, es secretada por las células epiteliales, estas células cilíndricas. Y las células stem cell que están en las bases, que sirven para la reproducción del epitelio. Acá un poco más detalladamente, las células cilíndricas que forman el epitelio, las células de stem cell que van a dar origen a nuevas células epiteliales, la capa de moco con sus 2 capas, la capa mucosa en la superficie, la capa en sol, la capa líquida en la base de la parte que rodea a los cilios. La importancia del moco es fundamental en la vía respiratoria, también en la vía digestiva, en otros epitelios vamos a encontrar, pero en la vía respiratoria juega un papel muy importante. Recordemos los mecanismos de defensa de la vía respiratoria. Hay una serie de mecanismos, entre ellos, muy importante. En primer lugar, las vibrisas que están al inicio de la vía respiratoria. Las vibrisas detienen partículas que van hasta los 10 micrones. O sea, partículas mayores de 10 micrones son detenidas por las vibrisas. Partículas que van de 2 a 9 micrones son detenidas por el moco que cubre el epitelio respiratorio. Este moco, si este es el epitelio, el moco, decíamos, tiene 2 porciones, una porción mucosa y una porción líquida, el gel y el sol. Esta porción mucosa, acá está la luz, por supuesto. Las partículas extrañas que logran ingresar, que miden de 2 a 9 micrómetros, son atrapadas por este moco. Y las células ciliadas tienen cilios, por eso se llaman ciliadas. Cilios que barren continuamente. Esta capa de moco tiene un avance continuo en una sola dirección, o sea, siempre se mueven hacia la tráquea. Entonces, toda partícula extraña que ingresa a la vía respiratoria es atrapada por este moco y arrastrada por la capa de moco. Estos cilios no podrían moverse si estuvieran embebidos en la capa mucosa, que es más sólida, pero se mueven fácilmente porque están en la parte líquida en el sol. Entonces, partículas que son mayores de 10 micrómetros son detenidas por las vibrisas a la entrada de las fosas nasales, de 2 a 9 micrones por el moco, y los que miden menos de 2 micrones logran ingresar al alveolo y son capturados por los macrófagos. Entonces hay una sucesión de mecanismos de defensa para atrapar a los microbios. Vean ustedes, hay cilios hasta los bronquiolos respiratorios, y los cilios se mueven a una velocidad de 1000 a 1500 ciclos por minuto. Vemos que es bastante activa la movilidad de estos cilios. Hay un síndrome de Cartagenera en que se altera la digneína que no permite la movilidad de los cilios, tampoco los espermatozoides, que tienen la misma estructura ciliar. La velocidad de avance del moco es de 15 a 20 milímetros por minuto, de modo que no es poco. Hay sustancias que paralizan o disminuyen el movimiento ciliar. Uno es el frío disminuye la velocidad del movimiento ciliar. Por eso es que la eliminación de las partículas extrañas es menos efectiva en los meses de invierno, donde la temperatura ambiental es menos, la motilidad de los cilios es menos, y da lugar a que los microbios proliferen y eventualmente pueden infectar. Otra sustancia que paraliza, altera el movimiento ciliar, es el humo del tabaco. También paraliza, disminuye el movimiento ciliar. De ahí pues que los sujetos que fuman crónicamente sufren de bronquitis comunes porque el movimiento ciliar está alterado.
Bueno, para remarcar una vez más que siempre el movimiento es en una dirección. La capa ciliar, el movimiento del moco. Este movimiento es continuo, de modo que llegan a la tráquea y nosotros nos los tragamos inconscientemente. Y los jugos digestivos dan cuenta de los microbios. Ahí las dos porciones del moco, la porción gelatinosa y la porción sol, la porción líquida, donde se mueven los cilios. Las células de Goblet que secretan el moco y las células ciliadas que secretan la parte líquida del moco. Acá una fotografía de lo mismo. La parte donde ocurre el intercambio de gases son los alvéolos. Alvéolos que son estructuras que ya mencionamos, formadas por dos tipos de células, neumocitos tipo 1, tipo 2, los macrófagos que forman los mecanismos de defensa. Las células del neumocito tipo 2 que secretan el surfactante, los monocitos. Esas células de tipo 2 que secretan el surfactante. Bueno, los alvéolos están rodeados de capilares. Es tanta la densidad de los capilares a nivel de los alvéolos que prácticamente los alvéolos están rodeados de lagos de sangre. Digamos, estas son las células epiteliales alveolares. Todo el lecho inferior es como un subterráneo de estacionamiento subterráneo. Digamos, estas fueran las células epiteliales. Todo esto está lleno de sangre. De modo que hay un íntimo contacto, hay una amplia superficie de contacto entre el aire y la sangre. Hablemos un poco más de los alvéolos. 1 a 8 millones de conductos alveolares suman en total 300 millones de alvéolos. Extendido daría una superficie de 70 a 300 micrómetros. Área total de la superficie alveolar 70 metros cuadrados. O sea que hay una inmensa superficie de intercambio, 70 metros cuadrados. El grosor de la membrana alveolar dijimos un promedio de 0.5 micrómetros, en general menos de 1 micrómetro. Eso le permite una rápida difusión de los gases, ya sea en un sentido como en sentido inverso. Las células que forman los alvéolos son los neumocitos tipo 1, que forman la pared del alvéolo, neumocitos tipo 2, que forman el surfactante, los macrófagos, que son los mecanismos de defensa, los linfocitos, células APUT. Células APUT van a encontrar ustedes en el aparato respiratorio y en el aparato digestivo. Son células que a las aminas las transforman en hormonas. Más van a hablar en el aparato digestivo. Hay una serie de células que producen una serie de hormonas que se llaman APUT. Provienen del sistema nervioso que se distribuyen a lo largo de la mucosa. Las células cebadas que básicamente secretan histamina. También es interesante la inervación del sistema nervioso vegetativo. Recuerden que el sistema del aparato respiratorio se encarga del acopio de oxígeno y eliminación del anhídrido carbónico. El simpático, ¿qué produce en la vía respiratoria el simpático? ¿Recuerdan el simpático en qué circunstancias se activa? Cuando estamos frente a un peligro, nos preparamos para correr o para pelear. Y para correr o pelear necesita gran cantidad de oxígeno, gran cantidad de ventilación. Entonces, el simpático, ¿qué producirá? Broncodilatación. Una descarga del simpático produce broncodilatación. El parasimpático se activa cuando estamos descansando en proceso de recuperación. Hay una broncoconstricción. Entonces, el simpático produce broncodilatación, el parasimpático broncoconstricción. Por eso es que la adrenalina, ¿qué tipo de sustancia es? Simpático mimética, parasimpático mimética. Simpático mimética. En los casos de asma bronquial, donde hay broncoconstricción, se le aplica justamente adrenalina. Y hay otro tipo de fibras que son no adrenérgicas, no colinérgicas, fibras NAN.
Unas son broncoconstrictoras, otras broncodilatadoras. Ya veremos qué tipo de fibras son las broncodilatadoras y broncoconstrictoras. En algunos libros dicen que son broncoconstrictoras, pero ya les menciono de que hay una fibra broncoconstrictoras y otras broncodilatadoras. La inervación NAN. Son terminaciones nerviosas que no liberan ni adrenalina ni acetilcolina. En la inspiración, ¿qué necesitamos en la inspiración? Que la vía respiratoria se dilate y se contraiga. La inspiración se dilate. Entonces, ¿quién dilata? La vía simpática. Entonces, en la inspiración se activa la vía simpática. En la expiración, botamos el aire, exprimimos los pulmones, entonces debe haber una broncoconstricción. Ya hay descarga del parasimpático. Entonces, cíclicamente en la inspiración hay descarga del simpático, en la expiración descarga del parasimpático. Hay algunos otros factores que controlan la vía respiratoria. Irritantes, sustancias químicas en general producen broncoconstricción. Irritantes que alguna vez algunos han olido el amoníaco. Ahora creo que hay poco uso. El amoníaco se utiliza cuando uno quiere saber si una persona está desmayada o se hace la desmayada, ¿no? Y si te dejas oler amoníaco salen gritando si está falsamente desmayado. Bueno, entonces teleológicamente, si inhalamos un irritante o una sustancia química, ¿qué nos conviene? ¿Que ingrese más o que ingrese menos? Que ingrese menos. Entonces, fácil recordar qué producirán estas sustancias: broncoconstricción. El aire frío también produce broncoconstricción. Igual podemos decir teleológicamente, para que entre menos, el aire debe ingresar a 37 grados, y si está frío no puede ingresar, entonces hay una broncoconstricción. El ejercicio físico, acá hay una cosa un poco paradójica. Durante el ejercicio físico necesitamos más aire, menos aire. Más aire. ¿Qué debe producirse? Broncodilatación. Pero al producirse el ejercicio físico, el aire ingresa a más velocidad, no se calienta lo suficiente, entonces entra aire frío. El aire frío produce cierta broncoconstricción, de lo cual predomina la broncodilatación. Entonces, para que recuerden, el ejercicio físico hay broncodilatación, pero no a secas. Por otra parte, los leucotrienos. ¿Recuerdan de dónde salen los leucotrienos? En cada capítulo que me ha tocado hemos hablado de la cascada del ácido araquidónico. ¿Recuerdan la cascada? Por una parte los leucotrienos, por otra parte las prostaglandinas. Los leucotrienos son broncoconstrictores, las prostaglandinas broncodilatadores, a excepción de algunas prostaglandinas, pero en general los leucotrienos son broncoconstrictores. ¿Recuerdan los AINES? ¿Qué hacen los AINES? Inhiben a la COX, la ciclooxigenasa. ¿Qué produce eso? Muchachos, le dije que no se olvidaran el día que hablamos de cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por acción de la fosfolipasa, da ácido araquidónico. Por acción de la ciclooxigenasa te da prostaglandina. Por acción de la lipoxigenasa te da leucotrienos. La ciclooxigenasa está involucrada en la síntesis de las prostaglandinas, que son broncodilatadores. Los leucotrienos son broncoconstrictores. Los AINES justamente inhiben a la ciclooxigenasa. Entonces, si a un asmático le das AINES, ¿qué pasará? O sea, normalmente tenemos cierta cantidad de leucotrienos, cierta cantidad de prostaglandinas. Hay un equilibrio. Si suprimen las prostaglandinas, ¿qué predomina? Los leucotrienos. Los leucotrienos son broncoconstrictores. Entonces, un asmático que tú le das un antiinflamatorio, está bloqueando su ciclooxigenasa, entonces está bloqueando la formación de prostaglandinas, predominan los leucotrienos, puede desencadenar una crisis asmática. Entonces, grábenselo bien: a un paciente asmático no se le puede dar un antiinflamatorio en este video. Los leucotrienos, entonces, ¿qué son? Provienen de la cascada del ácido araquidónico y son broncoconstrictores. Prostaglandinas son broncodilatadores. El BIT, el
péptido intestinal vasoactivo. El VIP es una sustancia, una parte de la irrigación no adrenética, no colinética que vimos en el año anterior. Se decía que estas fibras no adrenéticas, no colinéticas eran de dos tipos, y acá están los dos tipos. El VIP, péptido intestinal vasoactivo, que es broncodilatador, y la sustancia P o neuroquinas, que es broncoconstrictor. Entonces el VIP, repito, el VIP, el péptido intestinal vasoactivo, es broncodilatador, y la sustancia P o neuroquinas es broncoconstrictor. Y por otra parte también obedece al ritmo circadiano. El ritmo circadiano, recuerdan que son funciones que varían con la hora del día. Máxima constricción a las 6 de la mañana, máxima dilatación a las 6 de la tarde. Entonces, ¿a qué hora se desencadenará la crisis asmática? En la noche, en la madrugada. De madrugada, a las 6 de la mañana. Hay otras funciones no respiratorias de los pulmones. Básicamente está encargado de la respiración extrínseca, del transporte de oxígeno del ambiente hasta las células, pero tiene unas funciones múltiples no respiratorias. Flujo de aire para hablar. Si no fuera por los pulmones no podríamos hablar, para que se muevan la cuerda vocal necesitamos el aire que sale de los pulmones. Por otra parte, la resonancia de la voz, los senos paranasales funcionan como resonadores. La filtración del aire, dijimos que la vibrisa era un mecanismo de defensa de la vía respiratoria que detiene partículas mayores de 10 micrómetros. Producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es un radical libre y es microbicida, en especial en los senos paranasales se forma el óxido nítrico y funciona como antimicrobiano. Y la presencia del moco y los cilios, que forman el aparato mucociliar muy importante para la defensa de la vía respiratoria, remueven partículas nocivas de la vía aérea superior, partículas dijimos de 2 a 9 micrones. Defensa contra la infección, los macrófagos en la vía aérea distal y alveolar. Partículas que logran ingresar al alveolo los defienden por los macrófagos. Secreción de inmunoglobulina A. Toda la vía respiratoria, el moco, las secreciones están provistas de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es un mecanismo de defensa en general de todas las secreciones, de todas las mucosas. Está en la vía urinaria, en la vía digestiva, en la vía respiratoria, en la orina, en el semen, en la lágrima, en la saliva se encuentra también inmunoglobulina A. Entonces, la inmunoglobulina A es un mecanismo de defensa de los conductos y secreciones. Funciones metabólicas, síntesis de fosfolípidos, de farmatina y lecitina. Ese es el surfactante, muy importante en la fisiología respiratoria. Síntesis de proteínas, colágeno y elastina, es parte de la pared del alveolo. Proteasa liberada por neutrófilos macrófagos que degradan a las proteínas, produciendo enfisema. Los alveolos están formados por racimos de alveolos separados por tabiques proteicos. Cuando las proteasas se activan, ingieren estos tabiques, de modo que en vez de tener un alveolo formado por una terminación formada por varios alveolos, tenemos un alveolón grande. Si sumamos la superficie de este alveolo y este alveolo, acá tenemos menos superficie. Y esto ocurre en los fumadores. Los fumadores, como la